¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos un martes más a Un Punto Azul. Bueno, ya vamos por el programa 33 de esta temporada 24, 2022-2023. Así que este año pues llegaremos a, como siempre, a los 36 o por ahí, porque nos quedan por lo menos un par de programas que finalizaremos en junio. Bienvenidos todos y bueno, antes que nada voy a saludar porque hoy nos vamos a Granada. La semana pasada estuvimos en Frankfurt, pues hoy nos vamos a Granada porque tenemos allí a Jesús Carmona. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, pues nada, gracias a ti. Y hoy estamos en Granada con Jesús Carmona, que al decir Jesús Carmona y la semana pasada presentar a nuestro Jesús Carmona de Magallanes, precisamente por la foto que presentó en la agrupación, hay que decir que Jesús Carmona, evidentemente su segundo apellido es otro, y es, bueno, pues también es aficionado a la astronomía, es astrónomo aficionado, aunque él es arquitecto, y es miembro de la Sociedad Astronómica Granadina y bueno, también de la sociedad Astronoche. Así que bienvenido, Jesús. Nos va a contar, Muchas bueno, gracias. en el último Congreso de Astronomía en Zaragoza, bueno, presentaste un estudio bueno, sobre las columnatas de Bernini. Bueno, ahora nos desarrollará el tema y te preguntaremos. Saludamos al resto de compañeros que, como siempre, me acompañan. Jesús Moya, que viene desde el puerto de Santa María. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Manuel Jiménez del Barco, Lito, astrofísico. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Y bueno, nuestro expresidente Joaquín Barroso. Bienvenido, Joaquín. Buenas, ahora tengo un cargo más importante. Que es tesorero. Así Manejo los ambos. El que maneja de verdad. Así que no toserme. Bueno, y al control de la nave o a los mandos, Luis María Moguer. Y este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera. Que ahora es el Lenda. Que ahora soy el Lenda. Bueno, pues nuestro programa hoy lo vamos a dedicar principalmente a Jesús, aunque si hay algo de tiempo, pues hablaremos de algunas noticias que siempre damos, pero en principio... Hola. Jesús Luis Espí, que se me ha olvidado de presentarte. Eso pasa por no venir. No te he visto. He presentado a la sala, pero la ampliación del estudio a tu casa no lo teníamos en cuenta. Bueno, y desde Zoom tenemos a José Luis Espí. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vosotros tres, José Luis, Lito y Joaquín, estuvisteis en el Congreso de Astronomía en Zaragoza. Y precisamente gracias a eso pues tenemos aquí a Jesús Carmona porque estuvisteis en la charla que él dio y bueno, un tema muy interesante porque él siendo arquitecto pues ha desarrollado pues sobre nada más y nada menos que la Plaza de San Pedro y las columnatas que allí Bernini, bueno, tiene. Bueno, pues cuéntanos, Jesús, ¿cómo podemos juntar San Pedro, Bernini y la astronomía? Bueno, viene con la profesión y la afición. Yo cuando estudiaba en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, en la Universidad de Granada, pues me tocó hacer pues, mi proyecto fin de carrera, ¿no? Y había varios temas que coger y el que empezaba aquel año, que era un tema muy bonito, era un centro de retiro espiritual multiconfesional. Situado aquí en Granada, en una zona, un parque periurbano, a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, que es el Parque de Invierno, también llamado Llano de la Perdiz, ¿no? Y a mí me gustó el tema, y yo pues era aficionado a la astronomía,
Y para haceros una idea, en esa colina que hay en Granada, está justo por encima de la Alhambra, un proyecto muy complicado porque, como me decían mis profesores, dice, o te deja o te entierra y no te ve, o hace algo que se vea y que justifique muy bien. Yo opté por la segunda opción y así me fue. Bueno, fue muy arriesgado aquello. Para que os hagáis una idea del sitio, tiene en esa zona, cuando llegas, tiene un reloj de sol muy bonito. Y entonces mi proyecto Del que ha hablado Isabel alguna vez ya. El reloj de sol es un- del Llano de la Perdiz, porque mi mujer Isabel es de allí, de Granadina. sí, es verdad, nos conocimos en Zaragoza. Eso es, Es un reloj de sol por proyección de sombra en una eso es. esfera y tal. Es muy, muy bonito. Muy Yo bonito. cada vez que voy allí me hago fotos y trato, Yo lo conozco digo, también, he subido allí alguna vez. Ahora ya no. total, sí. Entonces, el proyecto estaba articulado en torno a ese reloj bueno, dando hacia la colina, hacia el Valle del Sacromonte. Y entonces, pues, yo lo quería orientar quería orientar el proyecto a las estrellas, a la astronomía y al sol, por supuesto. También porque si era un centro de retiro espiritual, pues un templo solar son de los templos más antiguos que se han construido en la historia de la arquitectura, de la humanidad. Stonehenge, por ejemplo, aunque también cosas del estilo del túmulo de Newgrange pues, están orientados con los solsticios perfectamente, ¿no? Y entonces, pues yo lo que hice fue, pues eso, una zona que tenía una cúpula enorme. Si se hubiera construido eso se habría visto, se habría visto desde Granada, pero habría salido en todos los periódicos, por lo que se supone tocar estas cosas aquí en Granada, ¿no? Y entonces, pues la cúpula esta estaba abierta, estaba tallada de forma que el sol siempre daba dentro, ¿no? Estaba, pues, era como una especie por así decirlo, de toldo que llegaba justo hasta la máxima inclinación del Sol, tomando como referencia su centro, y la grada que daba hacia el sur, pues se elevaba justo hasta la máxima elevación del Sol en invierno, ¿no? Verano, invierno, y por los laterales, pues acababa justo donde se ponía el Sol máximo en el solsticio de verano y de invierno, al este y al oeste. Más cosas había pues, muchas cosas. Había un patio para retirarse, había una vivienda, había una especie de pequeño hotel para jóvenes o para mayores, lo que fuera, que compartían pues una serie de estancias. Bueno, es lo de menos el proyecto, porque lo que pasa aquí es que cuando yo empiezo el proyecto tengo que empezar a estudiar pues qué se ha hecho en astronomía, arquitectura a lo largo de la historia, ¿no? Y empiezo a analizar, pues con esa visión de arquitecto, pero también de astrónomo, una serie de proyectos, una serie de construcciones. Pues ya he dicho Stonehenge, Newgrange, que me parece muy interesante. Las pirámides de Egipto son también algo que arquitectura y astronomía están muy relacionados por los puntos cardinales. Por la mezquita de Córdoba, todas las mezquitas en general están orientadas de alguna forma. Entonces, ahí hay muchísimas cosas, ¿no? Pero pues también empecé a ver iglesias. Las iglesias tradicionalmente se orientan este-oeste por una razón pues, de iluminación. También hay una serie de efectos. Por ejemplo, imaginaros las catedrales góticas con esos rosetones. Si tú la orientas mirando hacia el este y el sol sale, pues obtienes una luz muy, muy horizontal que te atraviesa una vidriera y ilumina el altar mayor. Si lo hace hacia el oeste, como hay alguna también, pues obtienes un resultado parecido. Y me da por analizar, pues con esta visión, pues unas cuantas iglesias y catedrales. Utilicé una herramienta muy útil, muy, muy, muy manejera, que es de los americanos, que se llama NOAA, que es un calculador solar, que está online en las páginas web, y tú puedes decirle la fecha que quieres y te dice, según la posición, que la pinchas en un mapa, te dice por dónde sale el sol en cada momento del año. A mí me interesaban los extremos, solsticios. eh, Podés decirle qué altura, qué inclinación, todo. Te lo da todo en esa calculadora. Es muy intuitiva, es muy, muy bien. Y entonces, pues yo lo puse para San Pedro del Vaticano. Y cuando lo pongo en San Pedro del Vaticano, pues yo lo pongo en la cúpula y tal, y veo cómo está orientado aquello. San Pedro del Vaticano, si lo tenéis en mente, en Roma, pues está perfectamente orientado. Se gira 1,2 grados hacia el norte, este-oeste. El eje es este-oeste. De hecho, la portada de San Pedro mira al este. Y entonces, pues se me ocurre, ya que estoy allí en el mapa,
pinchar el localizador de la referencia en el obelisco vaticano. Y al pinchar en el obelisco vaticano y dar una serie de fechas clave, veo que la columnata de Bernini tiene unas orientaciones, unas geometrías que a primera vista no pueden ser casualidad. Y entonces, pues, si queréis aquí, yo lo que hice en Zaragoza fue, porque como todo lo que hago yo es contar una historia, pues os cuento un poco sobre San Pedro del Vaticano y sobre ese obelisco y cómo se construye, ¿no? Por supuesto, Entonces, estamos súper interesados y además puedes compartir si quieres para nuestros seguidores de YouTube o para los que nos siguen por Twitch, que después lo subimos de todas formas a YouTube, pues puedes compartir. Eso sí, como nuestros escuchantes son mayoritariamente de radio, pues vamos explicando, si hace falta te ayudo, si no tú mismo, pues cuentas un poco dentro de la imagen lo que creas que es necesario que se sepa. Vamos a ver, creo que ahora estáis viendo la presentación de Sí, PowerPoint. ¿Es sí, lo posible? estamos viendo, lo estamos viendo. Bien, mira, este es el proyecto que yo hice. Esta es la cúpula en lo alto del parque de invierno, ¿no? Lo que he descrito, ¿no? Esa cúpula, una serie de módulos, el reloj de sol está articulando la geometría. Esto en un plano se vería mejor, ¿no? Aquí tenéis otra imagen, ¿no? Esa cúpula abierta, ¿no? Los programas de orientación solar que se utilizan hoy en día con ArchiCAD, AutoCAD y demás, te viene con una herramienta que cuando tú la utilizas es precisamente el espacio abierto de mi cúpula. Yo en su momento tuve que calcularlo yo a mano y bueno, y hacerlo pues todo muy mnemónicamente, ¿sabes? Como a mí me habían enseñado a calcular relojes de sol en geometría descriptiva en la carrera, y fue un ejercicio muy bonito. De hecho, justo debajo del templo principal había una sala hipóstila llena, muy oscura, donde entraba un rayo de luz todo el año, y ahí había un reloj de sol que calculé y que dibujé yo pues según la orientación y la posición geográfica de este sitio, ¿no? Bueno, aquí pues voy a llevaros a diferentes sitios: Notre Dame de París, todos los análisis que yo hice, la mezquita de Córdoba, y San Pedro del Vaticano, que está perfectamente orientado, o casi, como he dicho, solo con un desvío de 1,2 grados, este-oeste. Y bueno, en Roma, San Pedro del Vaticano pues mira hacia el este, como hemos dicho, buscando el Tíber. Y os voy a contar, pues, de dónde viene ese obelisco. El obelisco vaticano no estaba donde está ahora. El obelisco vaticano, de hecho, ni se talló en la ciudad de Roma, se talló en Heliópolis, que está cerca de Alejandría, hace 2000 años, creo que fue el siglo I. Y se llevó de Heliópolis a Roma y se colocó en la colina vaticana, donde estaba el circo de Nerón. De hecho, estaba en la Espina, que es esta especie de brazo largo alrededor del que dan vueltas las cuadrigas los carros, incluso los atletas. Y entonces en este punto se colocó en esta especie de parte central del recorrido del estadio, del circo, perdón, pues se colocó el obelisco. Estamos hablando de la época de Nerón, estamos hablando de una época de los primeros cristianos, ¿no? Y entonces, pues, los primeros cristianos, San Pedro fue a predicar a Roma y, pues, históricamente, por lo menos por ciertos textos, sabemos que San Pedro, pues, fue martirizado en Roma, en este circo, y posteriormente pues, fue enterrado, como todos los que se le daba muerte allí, en el cementerio Vaticano, justo al norte de donde está, unos metros al norte de donde está el Circo de Nerón. Bien, pues en el Circo de Nerón está hoy en día al ladito, los restos que hoy están debajo de la ciudad del Vaticano, de lo que fue la Basílica Vaticana, que empezó a construirse en el siglo IV. Estamos hablando de 300 años después de que ocurriera todo, pues los primeros cristianos construyen allí una basílica. Y la construyen allí porque allí están los restos de San Pedro, en la tumba de San Pedro, que es lo que representa la Basílica de San Pedro. El obelisco de Roma, el obelisco vaticano, dicen que no se ha caído nunca, que es el único obelisco de Roma que se ha mantenido en pie, y se mantiene allí durante otros 1000 años, porque la basílica, que era una basílica pues con unos ejes muy rectangulares, hecha en madera, un patio, hay una pequeña maqueta que describe cómo era, ¿no? Una basílica, pues es un espacio que está heredado
de la cultura romana, donde se hacían juicios, se discutían cosas, era un sitio de debate, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que los cristianos utilizan ese modelo arquitectónico pues para sus reuniones, una vez que la religión del imperio o de Roma es oficialmente el cristianismo. Bien, pues esa basílica a lo largo de 1000 años se deteriora y es patente que hay que hacer una iglesia nueva, una basílica nueva. Entonces se decide si se tira o no se tira, total. Durante 100 años desde que se decide renovar la basílica, lo que se hace es empezar a construir la nueva. Los proyectos van cambiando. Primero se quería hacer una iglesia de cruz griega, que es con todos los lados, una cruz como la de la bandera de Suiza, o una cruz con todos los lados iguales, ¿no? Pero después llegan otros arquitectos que dicen, no, hay que ampliarla, una cruz latina, y al final, pues es una cruz latina. Lo que pasa es que le sale una iglesia, pues como querían, muy, muy grande, con una fachada que además es todavía más grande. No se había hecho una fachada, además con unos órdenes monumentales, unos capiteles, unas columnas, muy, muy grandes. Y lo que había delante, de repente, no tiene cualidad. Es un espacio vacío, que es la llegada a la Basílica de San Pedro, pero no tiene cualidad ninguna. Entonces hay que proyectar la Plaza de San Pedro. Bueno, pues lo primero que se hizo mientras se construía o se terminaba la basílica original fue mover ese obelisco que estaba en la espina del Circo de Nerón, se mueve al centro de la futura plaza. No había construido nada, solamente había barrios que habían crecido más irregularmente o no a lo largo del tiempo, y en el centro de esa plaza, en el eje de la propia iglesia, de la propia basílica, se traslada el obelisco de Nerón, del obelisco vaticano, que además es una historia fantástica porque se utilizan un montón de caballos, 400 hombres, y a la hora de levantarlo de nuevo para ponerlo en la plaza de San Pedro, pues se ordenó silencio absoluto en Roma, y todos los que estaban allí expectantes, porque se tenían que oír perfectamente, no había megafonía, se tenían que oír perfectamente las órdenes que se daban para erigir de nuevo el obelisco. Y un hombre rompió ese silencio porque las cuerdas empezaban a chirriar. Un hombre que era marino oyó que las cuerdas empezaban a crepitar y demás para romperse, y entonces él, que conocía todo lo referente a cabos y cuerdas y demás, dijo "aqua le corde", ¿no? Lo dijo en italiano clásico, y es una expresión que se usa hoy en día en Italia. Quería decir que se le echara agua a las cuerdas para que resistieran más, porque se iban a romper. Los capataces y arquitectos y ingenieros que llevaban esa obra enseguida reaccionaron, le echaron agua, no se rompió, se levantó correctamente el obelisco, y a este hombre, puesto que había una pena de muerte, no se le condenó a muerte, se le indultó, pero se le expulsó de Roma. Y lo que pasa es que en agradecimiento, porque había hecho algo bueno, después pues hay una serie de prebendas que tiene su pueblo original, que todavía se mantienen. Total, el obelisco está situado en el centro de la plaza de San Pedro, construyéndose la nueva basílica, y entonces pues el Papa Alejandro VII, aquí bueno, vamos, es que estoy pasando la presentación y veréis pues cómo va creciendo, ¿no? El Papa Alejandro VII dice que encarga el proyecto a Gian Lorenzo Bernini. El Papa Alejandro VII tiene un montón de reuniones con Bernini, en las que pues, están discutiendo el orden que hay que poner en las columnas, que si hay que demoler tal barrio, porque allí habían crecido una serie de barrios, palacios de gente señorial, que no era tan fácil expropiar ni echar de allí. Y entonces, pues, Bernini desarrolla el proyecto. Estamos hablando del siglo XVII. Entonces, bueno, Bernini desarrolla la columnata de Bernini, que son esos dos brazos que se extienden desde los laterales de la Basílica de San Pedro. Son una galería, sobre todo la galería norte, contiene la Scala Regia, que es la entrada a los palacios apostólicos, que es desde donde saluda el Papa cuando hace la bendición Urbi et Orbe de la ciudad y del mundo. Y entonces, pues, bueno, pues la plaza queda configurada
con el obelisco en el centro y unas columnatas que son muy interesantes porque tienen unos efectos de perspectiva en la que si te pones en una serie de puntos solo ves una columna de todas las que se te presentan una detrás de otra, solo vería una. Y aquí, pues, esta columnata es la que yo estoy estudiando y hago un análisis en la que yo estudio los amaneceres y atardeceres de los solsticios de invierno y de verano, y entonces descubro que si me pongo en el centro, en el obelisco vaticano, la columnata norte acaba justo donde donde amanece el sol en el solsticio de invierno. Y la columnata sur eh, acaba justo donde amanece el sol, perdón, la norte sería en el solsticio de verano y la sur en el solsticio de invierno, que tienen menos recorrido del sol y salen más cerca del sur, por tanto. Entonces, esta geometría a mí de repente me llama la atención y digo, ¿es casualidad? Empiezo a buscar en una serie de libros especializados dedicados solo a Bernini, solo a la plaza de San Pedro, y aparecen otra serie de referencias que no son las solares, ¿no? Yo, fijaos, voy a hacer ahora un resumen de dónde está Roma, ¿no? Roma está a 41,9 grados norte. Desde el Ecuador nos movemos 41,9, casi 42 grados, y allí tenemos Roma. La ciudad del Vaticano pasa justo por ahí. Bien, pues en ese punto, en la ciudad de Roma, el sol en verano sale a 57 grados norte. Desde el norte contamos 57 grados hacia el este y ahí sale el sol en el solsticio de verano. Si nos vamos al solsticio de invierno, el sol sale mucho más cerca del sur, su recorrido es más corto, entonces sale a 121 grados norte. Esos son los datos exactos, ¿no? Lo que pasa es que, como he dicho, la plaza de San Pedro del Vaticano está desviada 1,2 grados, donde tendría que estar el este está un poquito hacia el norte, desplazado 1,2 grados su eje hacia el norte. Un error, pues puede ser por lo que sea, por la Basílica Antigua, por el propio Circo de Nerón, cualquier cosa urbanística, por los errores de cálculo que se hacen a la hora de replantear una obra de este estilo. 1,2 grados es una forma de afinar muy exacta. Yo si no lo hago en un plano con AutoCAD, casi no detecto esa desviación, ¿no? Y entonces, pues yo modelizo en un plano la plaza de San Pedro del Vaticano y veo bueno, que efectivamente los solsticios, la salida del sol, coincide, si me pongo en el centro, con esa apertura que tiene en los brazos del Vaticano mirando hacia el este. Aquí he hablado antes de que la plaza estaba diseñada según otras geometrías. Una de esas geometrías es que, y eso fue una orden del Papa Alejandro VII, que esa geometría tenía que dejar que una vía que se llamaba Vía Alessandrina, que continuaba por los barrios que daban hacia el Tíber, una calle que entonces existía, tenía que tener el eje de esa calle visión directa a el brazo norte que parte del Vaticano. Allí está lo que se llama il Portone di Bronzo y detrás está la Scala Reggia, que hemos dicho que es la entrada a los palacios apostólicos. Esa Scala Reggia es preciosa porque tiene un efecto de perspectiva conforme tú la ves de abajo, entonces parece más grande porque parece que se aleja. Es una obra maestra. O sea, ya Lorenzo Bernini allí lo da todo, demuestra que a pesar de ser escultor, era además un arquitecto muy centrado, muy dotado. Bueno, bueno, en estos planos, los que podáis verlo, pues podéis ver el eje de la vía alessandrina y cómo la plaza respeta esa apertura. Y entonces, pues, estas calles hoy en día no existen, la vía alessandrina no existe porque a principios del siglo XX eso fue demolido y se abrió lo que se llama la vía de la Conciliazione, que es la que da al Tíber, muy abierta. Entonces, pues tenemos todas esas fotos que si tú te pones en Castel Sant'Angelo, casi en la ribera del Tíber, ves San Pedro del Vaticano sin ningún obstáculo. Bueno, como decíamos, esta es la apertura. Desde el solsticio de verano hasta el solsticio de invierno, de los 57 grados a los 121 que hemos mencionado antes, hay 64 grados de apertura. Y cuando vemos
San Pedro del Vaticano, la columnata por la parte interior, si nos ponemos desde el obelisco hasta la columna más interior de la columnata de Bernini, son 73 grados, ahí estaría, no coincidiría mucho, pero si yo mido desde el obelisco hasta la columnata exterior, tenemos que son 65 grados lo que tiene de apertura. Hay un grado de diferencia entre la apertura de solsticio a solsticio del Sol y la apertura real que tiene la obra de Bernini, 65 grados. Un grado. Un grado, recordemos que es el grosor del dedo meñique a la distancia del brazo. Es muy poquito. Y además tenemos que tener en cuenta que la plaza está desviada 1,2 grados. O sea que puede ser que para conservar la geometría, para conservar la simetría, se aprovechara ese 1,2 grados para darle esos 65 grados que tiene la apertura de las columnatas. ¿Pero esto es un gesto consciente o es un gesto casual? Pues bueno, si analiza, bueno, la columnata, el proyecto es como lo conocemos hoy, pero no llegó a terminarse una parte que se decidió al final que no se hiciera porque cerraba un poco la plaza y era el tercer brazo. Si esa columnata la imaginamos que tiene los dos brazos que se van cerrando sobre la vía de la Conciliación hoy en día, habría un tercer brazo que sería un pedacito que cerraría la plaza y dejaría dos vías a los laterales de los brazos existentes hoy en día para el paso, ¿no? Ese brazo nunca se construyó, habría sido interesante ver cómo Bernini lo habría resuelto, por si habría reforzado cualquier gesto solar con las geometrías del brazo. Pero bueno, la plaza está orientada norte-sur, este-oeste en su apertura. Desde los lados de la fachada hasta los extremos de la columnata hay una aspa que es perfecta, geométricamente está hecha conscientemente para que la visión de toda la fachada del Vaticano sea visible de lado a lado de la apertura de esos brazos del Vaticano. La escala regia que habíamos hablado, los portones interiores que están arriba de la escalinata también coincidirían con ese tercer brazo que nunca se construyó. La distancia desde la fachada de San Pedro del Vaticano a la mitad de la plaza es la misma que la que cierra la plaza. O sea, las geometrías de Bernini son muchas en esta plaza de San Pedro del Vaticano. Hay dos puntos que hemos comentado antes, que son los centros de la perspectiva, desde donde si tú te sitúas todas las columnas, que hay 4 niveles de columnas, solo verías una, están hechas perfectamente desde ese punto para que solo haya una columna visible, no se vea un bosque de columnas. En los dos brazos, los que han ido a la plaza de San Pedro del Vaticano, si buscan una marca en el centro que pone centro del colonnato, ahí te pone y solo ves una columna. Y parece que la profundidad que tiene esa galería es casi nula, ¿no? Solo la sostiene la columna que estás viendo en primer plano. Y esta plaza, a pesar de que parece que se podría haber hecho como una elipse, imaginaos ya si, bueno, ya Kepler estaba muerto en esta época, Galileo también, Newton tenía como 15 años o algo así, entonces si hubieran utilizado una elipse, que es la forma de la astronomía, habría sido fantástico, ¿no? Pero no, la Piazza San Pietro está hecho con 2 círculos, entonces es un óvalo lo que hay. Lo que pasa es que el dibujo central de los pavimentos sí representa casi una elipse, ¿no? Pero la elipse no aparece. Y por último, pues estaría lo que yo añado y lo que comenté en Zaragoza que había descubierto mientras desarrollaba el proyecto fin de carrera, que era esta coincidencia de los ortos solares en los solsticios, ¿no? Bien, todas esas coincidencias juntas hacen que los solsticios de invierno y verano sean una casualidad, que es lo que nos preguntábamos al principio, o sean un gesto consciente, ¿no? Y aquí yo saqué en el congreso, puse en la presentación, pues la fachada de Santa María Novella en Florencia. Yo estudié en Florencia un año y bueno, Florencia es para mí la ciudad donde, bueno, conozco todos los rincones, pues porque yo me iba, pues incluso una vez, esto no hay que decirlo muy fuerte, me colé en una iglesia, pues estaban haciendo una reforma, no podía entrar, pero no había nadie vigilando y entonces pues pude ver un fresco que en ese momento estaba cerrado y gracias a ello pues conocí también las catacumbas de la iglesia porque tuve que pasar por unos sitios donde no me había invitado nadie. Bueno,
aparte de esta pequeña travesura, bueno, en Santa María Novella, cuando nosotros estudiamos las geometrías que tiene su fachada, vemos que no son, o sea, los rectángulos áureos, los cuadrados, todas las relaciones de proporción, no hay solo una, son muchas, redundantes, abundantes. De manera que en San Pedro del Vaticano puede darse esto. Todas las relaciones que hemos expuesto, todas esas geometrías que construyen el proyecto, se dan a la vez. Y además pues son coincidentes, conviven y nos dan el resultado magnífico de San Pedro del Vaticano, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué es un gesto desconocido? Astronomía siempre es algo que no está en la mente de la gente. Nosotros, los astrónomos, aficionados o no, yo se lo decía a mis profesores cuando presentaba mi fin de carrera, para el grado y demás, dice, yo siempre noto como una especie de eje que me sale de la cocorota, apuntando al norte, porque digo, allí está el norte, aquí está la polar y el sol sale por allí. Y esto no solo por ser astrónomo, sino también por ser arquitecto. O sea, para orientar cualquier proyecto necesitas saber por dónde sale el sol, cuál es el norte, cuál es el sur, porque ahí va a montar tu proyecto. Le Corbusier decía que la arquitectura es el juego perfecto y armonizado de los volúmenes bajo la luz del sol, ¿no? Y sin arquitectura no hay ninguna luz, ¿no? Pues la luz nos la da el sol, a veces la luna. Jesús, fíjate qué curioso que en nuestra página web tenemos un artículo de nuestro querido compañero Avelino, que él no es arquitecto, él es abogado, que todavía recibe montones de consultas para orientar, porque tiene un artículo de cómo orientar tu vivienda. Ajá. Y entonces, pues tiene precisamente un artículo muy interesante que explica, la gente le llama y le escribe porque voy a construir una casa en no sé qué, o tengo no sé qué, cómo ¿Me da el sol me da o el no me da? sol o no me da el sol, por la tarde, por la noche. Y él Pero digo una Es cosa. uno de los artículos que más éxito han tenido en la en web. la No, página web. uno no, es Bueno, el que artículo más, con más sin éxito. ser puramente astronómico y astrofísico y tal. O sea que es increíble. Os digo una cosa, en arquitectura, en instalaciones, tú estudias el sol y estudias arquitectura vernácula para, por ejemplo, aquí en Andalucía, se ha construido siempre como se ha construido, no por nada, sino porque Vitruvio decía que o construyes donde tienes que construir o te mueres. Porque como construyes donde no tienes que construir, te viene una riada, se te inunda, estás construyendo en un palude, en una laguna, y entonces se te hunde, o los vientos no son propicios y enfermas. Entonces, pues, o construyes bien o te mueres. Muchos profesores míos decían que a veces la vivienda no es la vivienda, sino que es la murienda. Porque allí no vives, sino que allí mueres por lo mal que construida que está, ¿no? Bueno, entonces sí, en instalaciones para ahorrar energía nos enseñaban cómo hacer vis soleil para que el sol entrara bien en invierno y te calentara y no entrara en verano, para que la casa se mantuviera fresca, de qué color tienes que pintar, los patios hacia dónde tienen que estar, el agua hacia dónde tiene que estar, todas esas cosas son importantes. Aquí en Andalucía sabemos mucho de calor y en Granada os digo yo que de frío también, ¿eh? Claro. Pero bueno. Bueno, esto lo puse hay una cosa que yo expuse en Zaragoza, y es que hay una copia del Vaticano en África, en Costa de Marfil, un edificio enorme que copia el Vaticano, la cúpula someramente y las columnatas. Los que puedan verlo, pues podrán ver que detrás hay una especie de edificio. Ese edificio es un hospital muy grande que se construyó para justificar de alguna forma el que se construyera una iglesia en un país que estaba pues económicamente pues muy estropeado, ¿no? Entonces pues podéis ver la comparación de escala entre esos dos, ¿no? Pues esta copia del Vaticano no está alineada de ninguna forma con nada, o sea, como mucho podría apuntar a Roma, pero ni siquiera se hizo copiando esa orientación este-oeste, y mucho menos lo de los solsticios, ¿no? De Bernini, ¿qué decir de Bernini? Bernini es el autor del baldaquino de San Pedro, de la cátedra de San Pedro, de la
la Transverberazione di Santa Teresa, que es el éxtasis de Santa Teresa, en el que tiene unos efectos teatrales fantásticos porque tiene esta estatua se ilumina desde un sitio que no se ve, una especie de oculito, de óculo que hay en lo alto de la escultura, y entonces ves que llega una luz al ángel que está lanzándole la flecha a Santa Teresa y no sabes de dónde viene esa luz. Y además en una época, esto se construyó en una época en que no había electricidad, o sea que esta luz era totalmente un efecto teatral de la escultura, ¿no? Buscando sobre el Vaticano y sobre la Piazza de San Pedro, encontré un boceto a mano, por supuesto una fotografía, de San Pedro, de una imagen en la que aparece San Pedro, pues como si fuera un Cristo crucificado, pero con las barbas típicas que se le ponen a San Pedro, en el que tiene los brazos abiertos, y Bernini pues esbozó allí las columnatas en uno de los brazos, en el brazo izquierdo de San Pedro, derecho de la imagen, en el que se ven las columnatas esbozadas, y entonces San Pedro está abrazando a la ciudad de Roma y al mundo desde la basílica, ¿no? De hecho, ese boceto ponía la cúpula de San Pedro del Vaticano como su corona, la corona de San Pedro. Bueno, hoy en día podemos ver la vía de la Conciliazione despejada, pero existen fotos, algunos las estaréis viendo, de ese Borgo Vecchio, Borgo Nuevo, que se mantuvo durante muchos siglos, y la vía alessandrina que daba salida al Tíber, ¿no? Hoy en día eso está despejado totalmente y tenemos la vista clara de San Pedro del Vaticano, ¿no? Y si ampliamos más la vista, pues podremos ver desde lo alto de la cúpula de San Pedro, que es el sitio donde puedes entrar, puedes subir, da un vértigo tremendo, pero también ves la escala gigantesca que tiene la basílica, puedes ver el final del horizonte de Roma, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, Roma ya estaba construida cuando Bernini llega con su piazza y utiliza el obelisco y demás. Entonces, esa referencia solar en realidad nunca era una referencia en la que tú dijeras, dices, sí, si me pongo en el obelisco puedo ver cómo sale el sol, ¿no? Porque tú nunca vas a ver el horizonte, tienes una ciudad que te lo tapa. Y si no tuviera una ciudad, tendría las 7 colinas de Roma, desde el Capitolio hasta el Aventino, todas las el Quirinal, todas las que quieras, tapándote los 0 grados de la salida del sol. Pero ahí estaban en el plano, en la imagen de Bernini, en el plano en blanco estaba esa intención de San Pedro del Vaticano. No es lo único astronómico que se ha hecho en San Pedro del Vaticano, puesto que ya en el siglo XIX prácticamente un sacerdote funda el Observatorio Vaticano, el Observatorio Astronómico Vaticano, y entonces pues se utiliza el obelisco del Vaticano, el obelisco de la Piazza de San Pedro, como una meridiana. Y de hecho, cuando tú vas a la Plaza de San Pedro, uno de los círculos que tú ves, cosidos todos por una línea, es la meridiana de San Pedro, en la que en cada círculo es la sombra a mediodía de ese obelisco. Depende de la época del año en que estés, pues verás que pone una constelación distinta pues según la altura en la que esté pasando el sol de la eclíptica. Esto normalmente nosotros cuando miramos al sur lo hacemos de noche y vemos las constelaciones al sur, que son las contrarias de la época del año que corresponde al zodíaco, que es la que está tapando el sol en ese momento, ¿no? De hecho, se aprecia el desvío de la Plaza de San Pedro del Vaticano en esa meridiana porque no va cosiendo el eje norte-sur exactamente, sino que está ligeramente desviado, por eso 1,2 grados. También tenemos astronómicamente, por algo relacionado a la rosa de los vientos, en San Pedro, con el centro en el obelisco, que son todos los vientos y sus nombres clásicos en una especie de relieve o de talla en roca, en mármol, mejor dicho, en el suelo, en torno a todo el círculo que está alrededor del obelisco vaticano. Y aquí pues hay una frase que dice: la iglesia de San Pedro, casi matriz de todas las otras, debía tener un pórtico que recibiera maternalmente con los brazos abiertos a los católicos para confirmarlos en la fe, a los herejes para reunirlos a la iglesia y a los infieles para iluminarlos hacia la verdadera fe. Esta frase es una frase contemporánea de Bernini y además de un personaje muy relevante y muy influyente en la obra, que es el Papa Alejandro VII. El Papa Alejandro VII, que encargó esta obra, ya dijo a Bernini en su momento que tenía que ser unos brazos abiertos a todo el mundo para iluminarlo a la verdadera fe. Entonces, ¿qué hizo Bernini? Bernini hizo que en el abrazo de la Plaza de San Pedro cupieran
todos los amaneceres posibles de Roma. Y esa es la aportación que yo hice en el Congreso Estatal de Astronomía de Zaragoza de este año, de 2023. Y bueno, hasta ahí conté en su momento. Si queréis hablar de algo más, pues a vuestra disposición estoy. Bueno, pues súper interesante. Y bueno, ya hemos estado en Roma también con los relojes de sol y Isabel contándonos la meridiana, pero bueno, la has completado con tantas cosas y bueno, y sobre todo con ese descubrimiento que evidentemente es difícil que sea la pura casualidad. A ti no te gusta la astronomía ni la arquitectura, ¿verdad que no, Jesús? No, se nota que no. Yo he estado unos cuantos años estudiándolo. No me dedico a la arquitectura profesionalmente porque la vida es como es en estas ocasiones, pero bueno, sí he hecho algunas cositas y mucho de diseño también, que me gusta mucho, dibujo, he hecho mucho. Pero claro, cuando tienes estas cosas, bueno, mi trabajo fin de grado en realidad fue los observatorios astronómicos en la historia de la arquitectura, desde el siglo XI hasta nuestros días. Me chupé todos los observatorios que se habían hecho relevantes, sin telescopios, muchos de ellos, porque durante 400 años, pues desde que yo empecé a contar, eran cuadrantes murales enormes en medio del desierto, en medio de Siria, en los que se hacía una astronomía súper interesante. Y pues, estuve allí pues, investigando sobre el tema y pues, lo presenté a mis profesores como tal, como trabajo. Pues enhorabuena, Jesús. Me encanta gracias. la pasión que pones explicando a Bernini y demás, ¿eh? Estoy, vamos, deseando ir a esa plaza simplemente para comprobar que todo lo que me has contado es verdad. Yo también tengo ganas de volver a Roma y a ver si nadie me pisa la idea, lo diré por aquí, para poner, es muy difícil en la Plaza de San Pedro, porque eso de los trípodes lo tienen en toda Italia, lo tienen muy perseguido, pero tratar de hacer un time-lapse del día 21 de junio, dentro de unos días, cuando sale el sol mirando hacia el este y ver cómo se levanta el sol justo prácticamente por la columnata norte, eso ya sería la prueba definitiva de que funciona, ¿no? Decirle a Bernini, oye, funcionaba lo que diseñaste. Bueno, y también estaría previsto en algún momento el equinoccio. Lo que pasa es que como no siguieron construyendo, ¿no? La siguiente, los equinoccios sería prácticamente en el punto, bueno, intermedio, ¿no? Sí, en el punto intermedio estaba el tercer brazo que nunca se Que construyó, nunca se pero construyó. por eso he dicho, dice, si Bernini tenía esa visión solar de la Plaza de San Pedro, a lo mejor esos 1,2 grados que tiene de desvío la plaza, lo habría incluido arquitectónicamente de alguna forma, y entonces ver el equinoccio, el este exacto de la plaza desde el obelisco. Claro. Sí, Una preguntita, ¿has encontrado en alguna otra iglesia o en algún otro templo no con esta exactitud, sino un estudio parecido a este, con columnas o con la orientación de la iglesia, que has comentado antes que la mayoría se nutre de la luz sobre todo las góticas, ¿no? Sí, claro. ¿En otro tipo de templos también has encontrado estas curiosidades o ha Yo sido encontrarlas como tal, o sea, yo me sentí cuando lo descubrí como Indiana Jones. O sea, yo esto decía, digo, Dios mío, esto es una casualidad y además no lo ha visto nadie en 400 años. Pues hay muchas cosas, no las he encontrado yo, pero las conozco. Por ejemplo, Abu Simbel, que lo hemos visto antes fugazmente en Egipto, es una tumba que el día de la coronación del faraón, el sol entra hasta el fondo, igual que en Newgrange, en el túmulo de Newgrange, el sol entra hasta el fondo, ilumina una serie de estatuas y al dios de la oscuridad, al dios de la noche, lo deja oculto, lo deja en sombra. Ese templo se tuvo que mover porque se construyó la presa de Asuán y entonces, claro, lo fastidiaron un día. Tenía que ser creo que el 22 de febrero y hoy en día ocurre ese fenómeno el 23. Pero claro, era o eso o se sumerge el templo, que también otra cosa de las que propusieron era no lo movemos y le construimos una presa enfrente. Pero claro, imagínate esos colosos, esos 4 colosos de piedra sentados enfrente de un pues, no sé, un pantallón de plasma de eso, de hormigón, pues no era tema, ¿no? Y lo movieron y bueno, erraron la construcción por un día ese cálculo. Y otro de los que me gusta muchísimo
que además muy relacionado con la astronomía, es la meridiana de San Petronio en Boloña. Creo que es Boloña. La meridiana de San Petronio en Boloña, ¿habéis pensado alguna vez un currículum en el que dice, bueno, ¿y tú qué has hecho para ser tal? ¿No? Pues la meridiana de San Petronio en Boloña lo que hizo fue conseguirle el puesto de director del Observatorio de París a Giovanni Domenico Cassini. Él hizo esa meridiana, es una meridiana de una iglesia que ya estaba construida y la supo calcular de manera que fuera lo más larga posible. Entonces, cuando ves cómo está dibujada en el suelo, es tangente a 2 columnas del plano. De manera que son 70 metros de línea meridiana en el suelo de la iglesia. Está pensada de forma que en el cristalito, el ventanuco por donde entra el sol todos los mediodías, nunca ninguna columna se le pone en medio en esa iglesia. Y es algo digno de verse. Y ese Metros son currículum muchos metros, astronómico, 70 metros son muchísimos. Y lo ves que además, que claro, la iglesia no está orientada al sur. Que si dices, bueno, es que esto está orientado al sur y tengo toda la nave de la iglesia, pues no. Tengo que meterme entre esta columna y aquella del fondo, tangencialmente, para que sea una vía libre para cualquier rayo de sol del sur, del mediodía. Impresionante. Impresionante, impresionante. Me encanta. Bueno, pues Le toca a Espi. Sí, bueno, yo quería Despistado. preguntarte, yo he tenido durante mucho tiempo, ahora lo tengo un poquito parado, una sección aquí en el programa que traía canales de YouTube, ¿vale? Ajá. Relacionados con astronomía y hablaba de los clásicos, pero me he enterado ahora que lo tengo que investigar un poquito más, que tienes un canal de YouTube. Sí, sí, o sea, la pandemia produjo también algunas cosas buenas, por lo menos algunas cosas creativas. Eso es. Cuando empezó, bueno, en realidad yo lo estaba preparando antes de la pandemia. Yo tengo un canal que se llama Astrónomo Incógnito. Eso es, Astrónomo Incógnito. Lo que veis aquí detrás es mi escenario en Astrónomo Incógnito, y yo soy el que aparece Ahí en mismo te esos filmas, vídeos, ¿no? Ahí ¿no? mismo te grabas, ¿no? Aquí, como me veis, ¿no? Esa pizarra es la que yo uso porque el dibujo a mano para estas cosas de astronomía me resulta muy atractivo. Yo creo que es fácil y llega más a la gente, ¿no? Entonces, pues antes de la pandemia lo estaba preparando, y en pandemia me inflé a hacer vídeos cuando me dejaban mis niños, pues a grabarlos, y entonces los cuelgo en YouTube. Y también, bueno, Astro Incógnito en Twitter, es un sitio que ese sí he mantenido. Pero hace un año, lo he comprobado hace poco, que no cuelgo ninguno. Y eso que los tengo grabados, pero no encuentro el tiempo, entre otras cosas que hago, escribir, dibujar y trabajar, por supuesto, porque uno pues no se dedica a la astronomía profesionalmente, pues no ¿Y priorizo lo de qué los sueles vídeos. contar? ¿Qué sueles contar en tus vídeos? Divulgación desde nivel ¿Astrofotografía un cero. poquito? No. No, Nivel cero. nunca. He empezado desde cero porque la idea de Astrónomo Incógnito era, yo empecé en astronomía y no tenía ni idea, y entonces pues siempre se me ha dado bien contar las cosas. En Astronoches, cuando salimos, pues trato de hacer la astronomía asequible a todos los que vienen, mucha gente joven, gente mayor, todos los que sea. Y entonces pues digo, bueno, voy a hacerlo desde casa para que no sean solo los 20, 50, 70 personas a las que alcanzamos con una observación astronómica. Y empezaba pues contando cosas pues como sextantes o orientación, telescopio, incluso alineación de algunos muy sencillitos. Y lo que más desarrollé al final fueron localización de constelaciones. Y hice una sección que al final pues era la que más me gustaba hacer, que se llamaba Astronomía a la pizarra, o constelación a la pizarra, mejor dicho. Y cogía una constelación, la dibujaba, contaba los nombres de las estrellas, su historia y cómo localizarla en el cielo y en qué época era mejor verla. Esa es de las que más podéis encontrar en Astrónomo Incógnito. Muy bien. Estupendo. me encanta. Vamos a ver, has hablado de Astronoche. Supongo que es la nueva sociedad que habéis montado. Me cuenta a ver de qué va eso, pero la pregunta que yo te hago, van dos preguntas. O sea, cuéntame qué es eso de Astronoche, y pregunto si no hubiera sido mejor llamarlo Astrodía, ahí en Granada con tantas luces. Bueno, sí, nuestra lucha personal de todos los astrónomos aficionados, ¿no?, en la contaminación lumínica, y Astronoche pues nació hace 9 años en realidad. Nuevo tiene poco.
siempre se dice que la cuna de todos los astrónomos aficionados es la sociedad o la agrupación en la que nos reunimos con nuestros congéneres de afición, con nuestros compañeros de afición, ¿no? Y allí pues coincidimos una serie de amigos que quisimos hacer algo más por nuestra cuenta y fundamos Astronoches para dedicarnos a la divulgación astronómica, observaciones astronómicas, y en verano, que es cuando nos movemos, pues hacemos observaciones aquí en Granada. Tratamos de no movernos muy lejos para que, bueno, pues sea asequible a la gente que viene con nosotros, y también porque hay que predicar en los sitios donde está el pecado, ¿eh? Entonces, pues cuando tú le dices a alguien, dice, eso de ahí es Granada y no te está dejando ver tal constelación, no nos está dejando ver tal cosa, tal. Entonces, que la gente conozca la contaminación lumínica también es importante, porque si un problema tiene la contaminación lumínica es que es la más desconocida de todas las contaminaciones. Nos pilla todos durmiendo, tranquilitos, menos a los que nos interesa para otras cosas. Y Oye, además que no es solo interesante para los astrónomos, sino para la salud de todas las personas, en realidad. Oye, estando en una agrupación astronómica, la Sociedad Granadina, ¿por qué creáis otro elemento? Nosotros, por ejemplo, hacemos alguna de esas actividades que estás contando, que en verano o a veces hacemos plantadas en la Plaza del Arenal para hacer pequeñas actividades y cosas, pero lo hacemos como agrupación, no como otra entidad o evento, aunque es verdad que tenemos un punto azul que somos Magallanes y es un evento que tiene vida propia, digamos, ¿no? Es un programa de radio que hacemos la agrupación. La Sociedad Astronómica Granadina tiene 40 años, más de 40 años aquí en Granada. Nosotros éramos, por así decirlo, unos recién llegados y, hombre, se nos escuchaba en todo lo que queríamos hacer. De hecho, seguimos perteneciendo a la Sociedad Astronómica Granadina y hacemos muchísimas cosas con ellos, pero queríamos darle nuestra propia visión a esa nueva asociación y, claro, no podíamos imponérsela a los demás. Entonces decidimos, además simultáneamente, no dejamos de ir a un sitio o a otro, decidimos ir por nuestra cuenta a ver qué salía. Y 9 años después, pues bueno, no es que hayamos avanzado mucho, pero sí tenemos pues, nuestro blog, nuestras redes sociales y las observaciones que vamos haciendo por nuestra cuenta. Independiente, digamos, de la agrupación, ¿no? Sí, sí, De sí, la sí, sí. sociedad. Y se funciona mejor con un grupo más reducido, porque Astronoches no sé, pero comparado Sí, con la de Granada, somos 4 personas frente a los 30 o 50 que ¿eso a solemos. nivel operativo se nota con una agrupación para hacer cosas? Porque, bueno, Claro. estamos interesados por si... Claro, por saber más Sí. del tema. Bueno, yo te cuento una cosa, en realidad nosotros somos también ahora 40, hemos sido siempre 20, 30, ahora somos, no sé si 50, Joaquín no sabrá que es el tesorero, pero en realidad, sea para lo que sea, operativos somos 8 o 9 Claro. de manera simultánea, ¿no? De poder montar, bueno, pues hay una serie de motor dentro de la agrupación que hacemos y de vez en cuando alguno del resto de socios se añade, pero no como organizador, como tú estás diciendo. Pues si monto una actividad como Astronoche o como hemos montado nosotros ahora recientemente, el cielo del mes, que todos los meses hacemos el cielo del mes para la agrupación y para los que no son la agrupación, pero los que intervenimos, como tú dices, es verdad, después hay una matriz que es la única. Entonces, ¿tú ves que es interesante independizarse desde ese punto de vista de la actividad? Para no comprometer a otra serie de personas o pasar por encima de ellas de lo que quieras hacer, es mejor pues hacerlo con la Petit gente, comité. una gente manejera, gente cercana y demás. Cuando son más gente, ya tienes que hacer asambleas, decisiones, votaciones. Las asambleas se hacen escasamente. Entonces, pues no es que no tuviéramos esa libertad en la sociedad astronómica, me estarán oyendo y yo digo que os quiero muchísimo, la sociedad astronómica es donde nos movemos. No queremos provocar aquí un sisma, ¿eh? No queremos provocar un sisma. Operativamente decidimos en su momento hacerlo para ver cómo iba esa experiencia de mi amigo Miguel Sánchez y Tatiana, Carmen y tal, pues ir por nuestra cuenta para ver, para tomar las decisiones más rápido, para movernos más rápido, no comprometer a otras personas en cuestión de observación, porque cuando sale una observación en sociedad astronómica, aquí está uno muchas veces presente, pero no puedes hacer lo mismo si te sale una observación pues por otro lado. Dice, oye, ayúdame que... No, pues tienes que arreglártelas tú solo, ¿no?
Oye, y aparte de lo que nos has comentado, ¿has dejado algo por escrito? ¿Tienes libros hechos o tienes en Bueno, proyecto cosas de astronomía en la este, arquitectura y cosas así? Bueno, esto que os he contado está en realidad registrado porque digo, bueno, si yo lo he descubierto y no hay nadie más que lo haya visto, pues lo registré en su momento como para que Ajá. si alguien me oía a partir de Zaragoza o aquí o tal, esto ya hace tiempo, pues bueno, pues poder decir, dice, mira, es que esto lo pensé yo en este momento, ¿no? Para que citen las Eh, fuentes, ¿no? claro, claro. Bueno, Para que citen por lo oye, menos. vosotros lo sabéis por los astrónomos aficionados que ha habido en el pasado, que la forma de alcanzar la inmortalidad era descubrir un cometa o un planeta. Hoy en día, exoplanetas, ¿no? Pues bueno, pues yo a lo mejor era a través de Bernini, de subirme a los hombros de Bernini. Pero aparte de eso, pues como ha dicho Lito, pues me gusta escribir y dibujar. Y bueno, siempre estoy escribiendo y dibujando. Ahora mismo tengo un par de proyectos de no ficción. Pero antes de eso, escribí una novela que está buscando publicación de ciencia ficción centrada en la astronomía. Y además le hice las ilustraciones y tal, he hecho maquetas para llevarla a editores, aquí la tenéis, o sea, para, por si alguien quiere leerla. Y entonces, pues, es una novela en la que utilizo elementos de observaciones astronómicas, está todo girando en torno al objeto para mí más interesante del espacio profundo, que es los cúmulos globulares. Entonces, es una novela de ciencia ficción, de naves espaciales a lo largo de muchísimos años de narración, aunque la novela es así pequeñita, el estilo de contarlo es especial. Y bueno, y la astronomía se vuelca ahí en esa. Tengo otro libro que no tiene nada que ver con astronomía, que son cuentos. Ese sí está publicado y está en biblioteca y en tiendas y demás, que son cuentos de fantasmas o de cuentos góticos, por así decirlo. Eso lo escribí hace ya mucho tiempo. Y como ha Nosotros, dicho Lito, pues también dibujo y empecé a hacer viñetas hace unos años para entretener a la gente de la Sociedad Astronómica Granadina. Le dibujan, mirad que se me ha ocurrido este chiste y se lo mandaba por WhatsApp. La gente le gustaba, empecé a hacer y cuando llevaba 200, perdón, unas 150 o así, pues las reuní en un libro y también busca publicación, por cierto. Pero bueno, ahí está, son viñetas cómicas astronómicas. Y aquí nada, pues para eso tenemos sí. un compañero muy parecido a ti, tan polifacético como nocturno, como de que lo mismo te hace un libro de ciencia ficción, que te hace un poemario, que Que te te, canta clavelito. que te canta clavelito y Sí, te porque escribe sobre sus aventuras como tú, ¿no? O sea que soy almas gemelas, clase. sí, Y ya sí. llevamos varios libros escritos por nuestro compañero, así que Este viernes pasado, precisamente el día 9, estuvimos en la presentación de su último libro y bueno, que es un Que, poemario. que es la primera vez que publica poema. Había publicado. Fantástico. O Es sea que que hay que soy, mantenerse activo. Sí, sí, sois sí. geniales Y porque es de este mismo que te hemos dicho del artículo de la orientación. Abelino se Ajá, llama, es el mismo que ajá. ¿cómo del orientar artículo. tu vivienda? Pues Es el mismo chico, el mismo lo compañero. que pasa es que él tiró más para derecho que para arquitectura, pero bueno, pero tiene su... Interesante. Muy Yo interesante. ahora, yo la letra, historia, arqueología, mitología, me ha gustado siempre mucho y Igual a que pesar de Abelino, que yo he hecho igual. una carrera de Mm. ciencia, pues bueno, pues, las matemáticas, el dibujo y todo eso me ha abierto un mundo pues de eso, la física, pues que en cuanto a la astronomía es muy interesante, pues porque bueno, puedes seguir cosas más fácilmente, aunque hoy en día la astronomía, como te centres en algo como cuántica o cosmología, te pierdes directamente. Para eso Pero tenemos bueno, aquí a Lito, para eso tenemos aquí a Lito. No, siempre tiene que haber algún Leonardo da Vinci por ahí, ¿no? Que toque lo mismo el vuelo, que pinte, que esculpa, que... De todo. Bueno, y Bueno, algo ya más, ¿no? Algo más, ¿no? hablando de todas estas habilidades que estamos comentando, casi renacentistas, en fotografía, ¿qué tal? Como astro, astrofotógrafo, ¿estás, no soy, no soy el mejor astrofotógrafo, pero sí hago astrofotografía. De te hecho, gusta, ¿no? Te gusta. sí, sí, sí. ¿Pero más de Yo he reflex hecho, y de tal o con telescopio y...? Mira, el Gran Campo me ha gustado mucho las cosas que Sí. se pueden hacer con Gran Campo. He estado muchos años haciendo vías lácteas o hemos hecho montajes. Hicimos, eso fue una historia fantástica. ¿Os acordáis del Neowise, no? Sí, Pues el Neowise. Neowise, Fuimos aquí también a fotografiarlo, sí, sí, sí. estuvimos pues, dos compañeros, Miguel y yo de Astronoche, salimos a las 3 de la mañana de Granada, 4 de la mañana en lo alto de Sierra Nevada,
5 de la mañana a pie desde el aparcamiento hasta la Virgen de las Nieves en medio de verano para esperar el amanecer del Neowise por allí y fotografiarlo justo encima del Observatorio Mojón del Trigo. Que yo tengo una foto, me la publicó Ideal, el diario Ideal de Granada me la publicó, y es una foto que es vamos, mi amor de fotografía, porque tiene el observatorio amaneciendo, se ve al fondo Guadix, el norte de Granada, y encima el Neowise con su gran penacho. Fue una aventura aquello, fue una aventura muy bonita, la vivencia de la persecución de aquella fotografía. Y fue un gran cometa. Estamos deseando todos que alguno reviente de igual forma otra vez, ¿no? Que venga algún otro, sí. Lo cual nos dice que eres un tío afortunado, ¿eh? Porque lo normal es que se hubiera anulado. Hay que decir que si llega el Neowise a aparecer unos meses antes, entonces habríamos tenido la misma historia. Dice, la pandemia ha venido porque un cometa apareció en el cielo, pero vino después. Así que bueno, lo pagamos con la pandemia, a lo mejor, supersticiosamente, pero bueno, también nos abrieron las puertas justo para que ese junio o julio pudiéramos verlo en verano, además, en el cielo. Pero también hemos tenido muchos cometas que nos han pillado en el hemisferio sur y ha sido catastrófico. Claro. Y a veces la racha era esa, cometa bueno al sur. Aquí no, aquí era... Si acaso lo veíamos como una nubecilla de nada. Sí. Últimamente me he metido con las cámaras ASI y estoy haciendo algo de galaxias, pero no he podido salir mucho. Me están ayudando compañeros para hacer, tengo un Newton y he cambiado hace un año o así a una CGEM. Y con esa pues ya estoy haciendo seguimientos mucho más serios y resultados mejores, la verdad. Pues sí. ¿Y te vas a Sierra Nevada normalmente o para hacer fotografías? ¿Dónde ya no te la perdí mínimo? No, ya no la perdís prohibido, por varias razones. Porque Granada te pilla a los pies, entre los polígonos, el Valle del Sacromonte, todo está cerca. Yo he ido al que ya no la perdí hace un eclipse de luna, pero claro, es un eclipse de luna, no necesita oscuridad. Claro. Y aparte te puedes encontrar con algunos aficionados a la ufología que se reúnen allí a veces, entonces pues ya como que mejor que no, ¿no? Como que no. Parejas románticas como siempre en todas partes, pero bueno, nos alejamos unos 30 minutos de Granada y entonces pues a veces en invierno, para no ir a Sierra Nevada, que es durísimo aquello, no puede ir, vamos a zonas a medio camino de Sierra Nevada o a medio camino de la playa, de la costa de Granada, y entonces esas zonas, unas tienen el oeste, mejor dicho, más machacado, otras tienen el norte. Depende de lo que quieras hacer, hay sitios, se puede todavía, y en verano nos subimos a la Hoya de la Mora, porque allí pues hacia el sur no tienes demasiada contaminación, el oeste lo tienes perdido por Granada, pero la Vía Láctea es digna de verse en lo alto de Sierra Nevada. Y las noches son amables, lo que no quiere decir que no haya que abrigarse, que yo he tenido que sacar todas las maltas que tenía en el coche porque se me vino un holandés una vez en camiseta de manga corta y entre eso y que no tenía un gramo de grasa me iba a coger una hipotermia que se iba a morir. Y o sea que abrigarse siempre, siempre en la... Bueno, Jesús, estamos a punto de acabar, aunque queda la pregunta más importante que se la voy a dejar a Joaquín, porque te daremos también tiempo para que ahora nos cuente tus redes o nos des alguna indicación de cómo localizarte, pero antes quiero comentar que en el chat de Twitch, supongo que lo conocerás, Jesús, a mí no me suena, a Lucar, que dice que como nota cómica, jeje, nadie se ha clavado de que la plaza de San Pedro desde arriba parece un váter en perspectiva. vaya broma de la Lucas. Pero bueno, por cierto, una charla muy interesante. Todas las charlas de Jesús son siempre increíbles. Y bueno, es más, escucharla hablar de observación en verano, debe de ser de la agrupación, de la sociedad. Sí, lo conozco muy bien, además, por cierto, felicidades porque te llama Antonio, así que felicidades hoy, que es su santo. Felicidades, Antonio. Y dice que nos lo recomienda las observaciones de verano que se hacen en Sierra Nevada contigo. Así que nada. Antonio, como has entrado en el programa, te tengo que decir que tienes que pagar una cerveza a todos los que estamos aquí, incluido el ponente. Cuando vayamos a Granada. Eso. Que te conocemos. No creo que tenga problema, Bueno, pues antes de que Joaquín haga la pregunta, si quieres comentarnos dónde te localizamos, tu Twitter, Facebook o redes. Prometo que volveré a YouTube. En YouTube soy Astrónomo Incógnito y ahí tenéis
los vídeos que ya he subido, y en Twitter @astroincógnito es donde pongo las fotos que voy haciendo. Galaxia, la mancha solar de mayo la he podido hacer hace una semana y muy bien. con bastante gusto, por lo menos. Así que ahí tenéis lo que voy haciendo. Suelo poner, no retuiteo muchas cosas porque eso de reenviar noticias pues me resulta menos interesante, así que es contenido más o menos original. Y alguna viñetilla de las que hago también están allí en Astroincógnito en Twitter. Bueno, por cierto, escucha algunos de nuestros programas o búscanos en YouTube, porque ya que te gustan todas estas cosas, hemos tenido a Juan Luis Cano la semana pasada contándonos algo también espectacular con los calendarios, mayas. En este caso fue el calendario maya, pero hay una sección que es una joya para nosotros, que nos hizo, por cierto, cerca de Roma. En Frascati estaba en esa temporada cuando hizo esta sección. Ahora mismo está en Alemania, en Frankfurt, sobre el mecanismo de Anticitera. Lo tenemos en YouTube con el vídeo, con las imágenes y con toda la explicación, que es el mecanismo de Anticitera y los números primos. Y te cuenta cómo funcionan todos los números primos. Así que si tienes tiempo, échale un vistacito. Fijaos que el adjetivo para Venus griego es citéreo, o si lo conocéis, o sea que estaba todo predestinado en cuanto ese pecio se hundiera en esas costas. En esa costa, claro. Bueno, pues tenemos que terminar y nos queda una última pregunta. Bueno, Jesús, ahora viene la pregunta de me la han dejado a mí. Vamos a ver. Eres arquitecto, te gusta la astronomía, te gusta la mitología. Escribe. Tienes todas las papeletas para hacer un friki. Vamos, que lo eres. Sí, bueno, lo soy. Entonces, supongo que también te gustará el cine. Sí, mucho. Sí. Y la ciencia ficción, habiendo escrito novela de ciencia ficción, no hace falta que pregunte. Seguro. Bien, entonces nosotros tenemos aquí una pregunta y el grupo lo tenemos dividido, ¿vale? Porque unos se van para una parte y otros se van para otra. Queremos saber a ver de qué pie cojeas tú, para ya poder terminar de encasillarte en condiciones, de decir, bueno, este es un friki en condiciones o es simplemente un friki. Así que te toca mojarte, ¿vale? Así que tienes que decirnos si eres de papá o eres de mamá. ¿Tú qué prefieres? ¿2001 Odisea Espacial? ¿Obra maestra? ¿O Eso es una pista. o Interestelar? Una obra buena. Mira, eso es como si te dijeran tienes que elegir entre Newton y Einstein. Claro, ¿Quién es que igual, es que escoge, es que es así. Está claro, Mira, Einstein. Claro, bueno, pues yo te voy a decir una cosa. He visto las dos películas y he leído la novela que se hizo a la vez que la película, la hizo Arthur C. Clarke, ¿no? Y me gusta más 2001 ambientado en Saturno, como la novela original, y en vez de en Júpiter. Y me gusta mucho 2001 Odisea del Espacio. O sea, al haber leído el cuento, al haber leído la novela y la película, lo vives de otra forma. Interestelar me parece una gran película. A mí me encanta Christopher Nolan, estoy deseando ver Oppenheimer. Pero también es cierto que es una película más de nuestra época, mientras que la realidad de 2001, esos paseos espaciales tranquilos, tal, el silencio del espacio de una forma. Interestelar es una película para el público, o sea, chan. Me encanta. Pero me quedo con 2001. Clasificadme. Eres un friki en condiciones. Bueno, de esta parte que estamos aquí en la sala, los que están en Zoom y no sé si Jesús... No, yo... Vamos a ver, he de que confesar que creo que es mejor 2001, pero he de confesar que me gusta dormirme viéndola. Porque, bueno, es que es parte del asunto. Es que si es así de buena y te relaja y te duermes, ¿qué le vamos a hacer? Si te relaja. Esa es la mejor música. Interestelar, sin embargo, la he visto más veces y la veo de cabo a rabo. Con Interestelar no hay quien pegue ojo. Claro, entonces cada cosa tiene lo suyo. Bueno, pues más o menos te teníamos encasillado en ese parámetro porque tenemos una estadística que falla de vez en cuando, pero lo normal es que por edad... En la sección está la gracia, en la sección. A 2001 y por otra. Y si fueras más jovencito, te tocaría la otra. Al menos has visto las dos películas, porque hay algunos que dicen, no, yo que 2001 no la he visto. Claro, cuando entrevistamos yo además me he leído. Joven,
Mira, cuando entrevistamos gente un poquito joven, que hemos entrevistado a gente universitaria y demás, pues se suelen decantar por Interestelar, como no puede ser de otra manera. Bueno, y ahora un poquito los más veteranos, pues casi ya todos, me está menor yo, guiñando, se Jesús. inclinan por 2001. Esa pregunta la hacemos a todos los que... es la última pregunta que hacemos a todos los que vienen por el Bueno, canal. José Luis y Jesús, ya me está guiñando un ojo. Sí, Luis, eso quiere decir que tenemos que ir terminando. muy bien. Muchas gracias. Lo hemos Jesús, pasado lo muy hemos bien pasado contigo, Jesús. estupendamente. Lo hemos pasado en grande. Muchas gracias. Yo lo he pasado también muy bien. Muchas gracias Sí, por señor. invitarme. Cuando Ya lo quieras creo. puedes venir a Puedo contar cualquier decir, otra cosa, puedo decir- lo que tú quieras, puedes Mira. decir. es que yo hago intervenciones aquí en la radio cuando me llaman en Granada y siempre acabo con lo que es mi tweet fijado en Twitter y es la frase de Astrónomo Incógnito, que es: mirar al cielo es ser humano. Muy bien, pues con eso acabamos. Con esa clase acabamos. Muy bien. Adiós. Hasta la semana luego, que viene. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. El martes. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.